Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecerles por el interés que han presentado. Esta es la segunda charla que está, digamos, dictando Galva Latina en una actividad que nos hemos proyectado hasta fin de año para que en cada mes, cada país de la región de Latinoamérica pueda hacer una presentación en lo que corresponde a la industria del galvanizado por inmersión en caliente que están desarrollando. Eh, en esta oportunidad tenemos el gran honor de contar con el apoyo de la ingeniera Giovanna Llanos. Giovanna es la presidenta de la Asociación Peruana de Galvanizadores y también es la gerente general de Galvanometal de acá de Perú. Y pues con una experiencia bastante importante en la industria, nos va a dictar a nosotros la conferencia del día de hoy, que tiene que ver con el galvanizado por inmersión caliente en el Perú, dónde se aplica y cómo se garantiza la calidad de esta actividad, de esta industria. Entonces, vamos a tener una charla de aproximadamente 40-45 minutos con diversas diapositivas y vamos a estar siempre pendientes de las consultas que todos ustedes quieran hacer. La pueden hacer a través del chat conforme se va dando la charla, o también al finalizar la charla pueden alzar la mano y pedirnos digamos, una consulta que ustedes consideren para que Giovanna o los que estamos acompañándola podamos responder en lo que consideren conveniente, ¿no? Entonces, Giovanna, por favor, te dejo a disposición de la charla y la conferencia para que nos dictes con toda la experiencia y la profesionalidad que siempre has mantenido. Muchas gracias, Giovanna, por tu apoyo. Buenas tardes, muchas gracias, David. Bueno, el tema de hoy, como explicaba el ingeniero, es sobre el galvanizado en el Perú y las aplicaciones y cómo garantizamos la calidad del recubrimiento, ¿no? Entonces, para iniciar, vamos a dar un pequeño concepto de qué es el galvanizado para luego ir ya directamente al tema de las aplicaciones. Como sabemos, el galvanizado es un proceso industrial que consiste en recubrir al acero o al hierro mediante el zinc, ¿no? Este proceso se realiza a 450 grados centígrados. Hay que tener en cuenta de que el galvanizado es de dos tipos, el galvanizado en continuo y el galvanizado por lotes. Esto es muy importante sobre todo para los especificadores, ya que si en su memoria, ¿no? O en los proyectos solicitan material galvanizado, debemos tener en cuenta qué tipo de galvanizado es el que estamos requiriendo. La diferencia principal entre los galvanizados en continuo y por lotes es el espesor del recubrimiento, ¿no? Un galvanizado en continuo te puede dar espesores entre 15 y 25 micras, mientras que el galvanizado por inmersión en caliente tipo batch o por lotes puede superar pues las 100 micras, ¿no? Dependiendo del espesor del recubrimiento, también va de la mano la durabilidad en el tiempo. También depende de la atmósfera, por supuesto, a la que va a estar expuesto la estructura. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Aquí vamos ya al tema de por qué galvanizamos, ¿no? Eh, por favor, la segunda, por favor. Esa es la tercera aquí. Muchas gracias. ¿Por qué galvanizamos el acero? ¿No? El galvanizado es uno de los mejores recubrimientos para estructuras que nos garantizan su durabilidad y sostenibilidad en el tiempo. ¿Qué nos garantiza el galvanizado en el acero? Lo que le he dicho, durabilidad y sostenibilidad. Otra de las ventajas del galvanizado es que tiene una alta resistencia. Y también es importante, dependiendo de los sectores, pues el bajo mantenimiento de dicho recubrimiento, ¿no? Dependiendo claramente de a dónde va a estar expuesto, del ambiente, que más adelante vamos a explicar los tipos de ambiente o cómo podemos clasificar la atmósfera. Este es muy importante. La siguiente, por favor.
No podemos hablar de galvanizado si no hablamos de acero y de la corrosión. La corrosión es uno de los principales enemigos del acero. Los costos por corrosión dependen de cada país, pero está en un rango entre 1 y 5% del PBI de un país, ¿no? El 30% de la producción de hierro se pierde por corrosión. Y el PBI de 3,4 a nivel mundial es una estimación media para los costos de corrosión. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un resumen. Esta es la base, la fuente es la NACE International, ¿no? Aquí nos da los costos de corrosión o costos directos del PBI por corrosión en los países, ¿no? Vemos que en el Perú más de 5.330 millones, ¿no?, se van por corrosión. Y la diferencia, pues, con Estados Unidos, miren aquí, 276 millones. Los costos por corrosión a nivel mundial superan los 2,5 billones de dólares. Con esto nos podemos dar cuenta de cuán importante es la protección del acero. La siguiente, por favor. Aquí podemos hablar de la ISO, aquí vamos a hablar de la ISO 9223. Como sabemos, en el Perú no tenemos un mapa de corrosión, se está trabajando en ello con Aspegal, pero podemos ayudarnos de las normas internacionales, ¿no? Aquí la ISO 9223 nos da una referencia de más o menos cómo nos puede durar un galvanizado dependiendo de la atmósfera a la que va a estar expuesto. La categoría de corrosión son los tipos de atmósfera según la ISO, como las califican. La C1 es una atmósfera de baja corrosión o muy baja corrosión. La C2 es una atmósfera de baja corrosión y así sucesivamente hasta la CX extrema, que es un ambiente muy corrosivo. Dependiendo, esto es un punto importante, de dónde vamos a tener nuestra estructura, nuestro proyecto, podemos ver cuánto nos va a durar el recubrimiento o si de repente vamos a necesitar un sistema dúplex, ¿no? Una pintura sobre el galvanizado para darle mayor durabilidad en el tiempo. Aquí en la segunda columna podemos ver la tasa de corrosión anual del zinc. El zinc se corroe al igual que el acero. La diferencia es que la corrosión del zinc es mucho más lenta, y los volúmenes de corrosión del zinc son 10 veces menos que el acero. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes ven un producto corroído, el volumen de los polvos del acero que no tiene recubrimiento son muy voluminosos, color rojo, ¿no? La corrosión del zinc es blanquecino, son polvos blancos de menos volumen, entonces no se puede apreciar muy bien cómo se va desgastando, pero sí se corroe, ¿no? ¿Es muy lento? Sí, es muy lento. Entonces aquí, por ejemplo, si tenemos un ambiente muy corrosivo, un ambiente alta corrosión, un ambiente C4, podemos ver que la corrosión del zinc en un punto máximo es de 4,2 micras al año. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos un recubrimiento de aproximadamente 100 micras, que es el promedio para estructuras mayores a 6 milímetros, y la corrosión del zinc es 4 micras al año, aproximadamente nos va a durar pues unos 100 entre 4, ¿no? Con 120 años. Esa es la forma en que podemos calcular de cómo la corrosión va a impactar en nuestro proyecto. La siguiente, por favor. ¿En qué sectores se utiliza el galvanizado en el Perú? Aquí tenemos un resumen de los 4 o los 5, perdón, sectores más utilizados. Tenemos en el sector minero, la construcción, hasta en el hogar, en el sector eléctrico, telecomunicaciones, en el sector transporte y marítimo. La siguiente, por favor. En el sector minero. Como sabemos, el Perú es uno de los sectores, el sector minero es uno de los principales sectores en el Perú, ¿no? El sector minero representa entre el 10 al 15% del PBI y más del 60% de las exportaciones en el Perú. Entonces, es muy importante el galvanizado. ¿Por qué? Porque nos garantiza mayor durabilidad en esta industria donde
un mantenimiento que requiere parada de las operaciones es demasiado costoso. Entonces, aquí, ¿dónde aplicamos el galvanizado en el sector minero? Tenemos en las fajas transportadoras, como podemos ver ahí en la foto, en plataformas, escaleras, grating, postes, soportes, en torres, en proyecciones, en proyectos eléctricos dentro del sector minero, estructuras metálicas diversas. La utilización del galvanizado en el sector minero nos puede garantizar un ahorro de costo, ¿no? Ya que el mantenimiento se reduce a veces hasta cero, hasta en cero, ¿no? Pero depende mucho, como les digo, de dónde va a estar expuesto, ya que en este sector no solo está expuesto al ambiente, a lluvia, sino a contaminantes químicos. La siguiente, por favor. ¿No? Aquí tenemos algunos ejemplos en sectores mineros, pasarelas. La siguiente, por favor, Alfredo. En el sector construcción también, este es otro de los sectores importantes, representa entre el 4 y 5% del PBI del Perú. ¿Dónde utilizamos en el sector construcción? Es muy variado, usamos desde puentes, aquí en la foto podemos ver puentes peatonales, puentes de tránsito, también en escaleras, ¿no? Grating, tanques, cerramientos. Entonces, es muy variado el uso en el sector construcción, que nos garantiza pues mayor durabilidad y vida útil en el tiempo de la infraestructura, una infraestructura más eficiente, excelente desempeños en ambientes agresivos. La siguiente, por favor, puedes ir pasando las fotos. ¿No? Aquí tenemos puentes modulares, cisternas, tenemos naves industriales, ¿no? Aquí estos son túnel liner, ¿no? Son planchas galvanizadas que se aplican a los túneles para garantizar, aquí se puede ver con mayor claridad, ¿no? Todo lo que está aquí en la parte de adentro son túneles, ¿no? Estos túneles son planchas galvanizadas. En la foto también podemos ver hay un tanque de agua, ¿no? Todo hecho de plancha galvanizada. La siguiente, por favor. En el hogar, no solamente utilizamos el galvanizado en el sector industrial, ¿no? A veces tenemos la idea de que solamente sirve para estructuras, grandes estructuras, proyectos mineros. No, también podemos ver que en el hogar podemos utilizarlo, se utiliza en puertas, cercos, en escaleras internas, en ventanas, portones, ¿no? En todo el galvanizado se puede utilizar en diferentes sectores tanto del hogar como de la industria. Y esto nos garantiza pues una mejor o una larga vida útil, bajo mantenimiento, seguridad y confiabilidad de nuestras estructuras, ¿no? Y si requerimos estética, podemos aplicar pues un sistema dúplex para darle color, acabado y más brillo, ¿no? La siguiente, por favor. Acá tenemos unas fotos, ¿no? De escaleras, portones, incluso para bancas, ¿no? Donde podemos utilizar el galvanizado por inmersión caliente. Aquí es otro de los sectores. Aquí en el Perú, en el sector eléctrico, realmente casi toda la parte eléctrica está normada, ¿no? Te pide que toda la infraestructura eléctrica tenga recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente. ¿Dónde aplicamos en el sector eléctrico? En las torres, en telecomunicaciones, las torres de telecomunicaciones, en todo lo que es subestaciones, equipamiento de subestaciones, monopolos, bandejas, las bandejas portacables, ¿no? Postes. En todos esos sectores podemos ver que se utiliza el galvanizado por inversión en caliente. Es importante tener en cuenta que para proyectos que garantizan o que requieren pues confiabilidad, el galvanizado se debe utilizar o se utiliza, porque una torre eléctrica no, debido a la cantidad de piezas que contiene, no podemos estar dándole mantenimiento pues una vez al año, 2 veces al año. Eso es muy complicado, aparte que está energizado. Entonces, el galvanizado nos garantiza de que por lo menos en 20, 30 años la torre está libre de mantenimiento. Hay que tener en cuenta el ambiente donde va a estar sometido. Si es un ambiente, por ejemplo, rural, las torres libres de mantenimiento fácil te pueden durar más de 30 años. Pero si la torre está muy cerca al mar, hay que analizar qué tan corrosivo es el ambiente. Si es un ambiente C4, C5 o CX extremo, lo más probable es que requiramos
un sistema dúplex, ¿no? Aparte del galvanizado para garantizar pues la confiabilidad de la infraestructura. La siguiente, por favor. Aquí en el sector transporte y marítimo podemos ver el mayor uso es en lo que es las guardavías, ¿no? Aquí en el sector transporte. También tenemos en lo que es los metros, todo lo que es ferroviario, postes galvanizados para las carreteras, incluso chasis de camiones se pueden galvanizar, ¿no? Esto nos garantiza pues una alta resistencia a la corrosión y una solución confiable a lo largo del tiempo. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver las guardavías, ¿no? Aquí inicialmente llegan el material en negro, se someten al proceso, se hace el control de calidad requerido, el espesor según la norma solicitada y no se, ya se puede utilizar directamente en el proyecto, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué más podemos galvanizar? Como les decía, en el sector también podemos hacer en lo que es agropecuario, en medio urbano, en equipos industriales, ¿no? Sistemas eólicos, parques solares, las varillas de construcción, muebles, incluso para arte, ¿no? Como ven en la segunda foto, ¿no? Esta es una solución para que dar durabilidad en el tiempo a nuestras infraestructuras. Aquí el segundo tema a tratar es cómo garantizar la calidad de galvanizado por inmersión en caliente. Es importante tener en cuenta que uno de los puntos importantes, o no, el inicial punto importante en la calidad de galvanizado es la comunicación entre el diseño, el fabricante y el galvanizador. Cuando estamos para iniciar un proyecto, en la fase de diseño ya debemos que contactar con el galvanizador. ¿Por qué? Porque debemos saber si se va a poder galvanizar. Debemos saber las dimensiones del horno para ver si nuestra estructura puede ingresar en el horno de galvanizado. Porque si nosotros fabricamos sin tener en cuenta las dimensiones del horno de galvanizado, puede ser que no se pueda galvanizar y no va a entrar en el horno. Entonces, este es un punto importante. Lo primero que tenemos que hacer cuando iniciamos un proyecto de galvanizado es coordinar con el galvanizador, ¿no? La coordinación no solo con el dueño del proyecto, sino con el ingeniero de diseño, para que sea viable el proyecto. Otro punto es los materiales, ¿no? Los materiales, la combinación de materiales, porque a veces combinamos un tipo de acero con otro. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Más adelante lo vamos a ver cuán importante es tratar de no mezclar materiales, ¿no? El tamaño y la forma, lo que les decía, minimizar las distorsiones cuando materiales queremos galvanizar, pues materiales muy delgados, hay que ver la forma de reforzar dicho material, porque no se puede galvanizar, por ejemplo, plancha de 0,5 milímetros. Es muy complicado, se va a deformar. La temperatura, recuerden que en el galvanizado es 450 grados centígrados. Entonces los espesores para el galvanizado de preferencia deberían ser mayores a 2,5 milímetros para poder galvanizar. Se puede galvanizar de 2 milímetros, sí, pero tiene que requerir un diseño adecuado, ¿no? Algún tipo de reforzamiento para evitar la distorsión. Otro punto importante es la ventilación y drenaje. No hay materiales cerrados que puedan ingresar al horno, es muy peligroso, puede explotar. Entonces, estos puntos son los principales que hay que tener en cuenta para un proyecto de galvanizado podamos garantizar el recubrimiento, ¿no? Vamos a tomar punto por punto, por favor. Los materiales idóneos, comencemos. La siguiente, por favor, Alfredo. ¿Qué materiales podemos utilizar para galvanizar? La mayoría de acero se puede galvanizar. Lo que hay que tener en cuenta son las cantidades de silicio, fósforo y magnesio en el acero. ¿Qué significa esto? ¿No? Nosotros, la mayoría de aceros me refiero al acero, por ejemplo, más común, el acero A36, no hay problema para galvanizar el acero
ASTM 572 de grado 50, que son los más utilizados en lo que es las torres, por ejemplo. No hay problema, hay que tener cierto cuidado, pero no hay problema con galvanizar. Pero cuando tenemos aceros especiales, hay que revisar la hoja técnica, porque si tenemos materiales de cuando el contenido de silicio es mayor a 0,4, tenemos materiales reactivos. ¿Qué es un material reactivo o un acero reactivo? Significa que la capa de galvanizado va a crecer tanto que no va a haber adherencia al acero y realmente no se adhiere y sale, ¿no? Se desprende del acero, ¿no? Aquí en la foto es una foto ampliada. La primera es un material típico, la capa superior es el espesor del galvanizado, y en cambio la inferior es un material reactivo, donde podemos ver que el espesor de recubrimiento es mucho más grande, ¿no? Un material reactivo podemos llegar hasta 400, 500 micras. Eso no es recomendable porque al querer hacer la prueba de adherencia, que es una de las pruebas que pide la norma STMA 123, se va a desprender. Entonces hay que tener en cuenta este punto, por favor. Los aceros tienen que revisar el contenido de silicio, contenido de carbono, contenido de fósforo y magnesio para garantizar que nuestro proyecto salga adecuadamente galvanizado. Esto es otro punto importante. Aquí son recomendaciones para garantizar el 100% de galvanizado en nuestras estructuras, en la superficie de nuestras estructuras. Evitar mezclar, por ejemplo, la foto 2 y la foto 3, ¿no? Creo que no se ve muy bien aquí, pero era una campana, por ejemplo, una campana, un ducto de campana, y en una misma pieza habían colocado diferentes tipos de metales. No, no era el mismo acero, entonces en una sale con un recubrimiento y la otra cara con otro recubrimiento. El proyecto requería más de 100 micras solicitado por el cliente, mientras que una cara contenía más de 100 micras, la otra pues llegaba en 62 micras, ¿no? Entonces ahí estás mezclando aceros y es difícil. ¿Cómo podemos lograr homogeneidad en el recubrimiento si estamos mezclando materiales, ¿no? En la foto 4 pasaba lo mismo. No sé si se logra ver, en la parte central se ve brillante, ¿no? Esa parte brillante era acero ASTM 36, mientras que las partes externas eran plancha grado 500. La plancha grado 500 es más reactiva, ¿no? En los extremos el ducto tenía 140 micras, ¿no? El proyecto requería 100 micras, mientras que la parte central tenía 65 micras. Y no hay forma de llegar a más de 100 micras en la parte central sin deteriorar el otro extremo, ¿no? Porque para yo lograr que la parte central llegue a 100 micras según lo solicitado por el cliente, el extremo va a llegar a 200, 300, 400 micras, porque tiene que estar mucho más tiempo en inmersión para lograr que la parte que no llega al espesor requerido logre el espesor de 100 micras. Entonces, esto hay que tener en cuenta, por favor, en el diseño incluso, ¿no? Porque nosotros se le informó al cliente si todo, que nos mande las hojas técnicas, si todos los espesores o todas las planchas requeridas del proyecto eran el mismo, y dijeron que sí. Todo el ducto es de a ese grado 500 y no era así, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque ya no podemos, una vez galvanizado no hay forma, la única forma o la solución en dicho caso es crear rugosidad. Lo que se le recomendó al cliente es granallar la zona que ves más brillante, volver a granallarlo para crear rugosidad y volver a sumergir la pieza, o sea, tenemos que sacar todo el recubrimiento y volver a galvanizar, ¿no? Para obtener pues, las especificaciones técnicas requeridas. La siguiente, por favor. Este es el tema que habíamos hablado inicialmente, ¿no? Es importante el tamaño y la forma de la pieza para poder galvanizar. En su mayoría, las piezas que son proyectadas para galvanizar se pueden diseñar en las dimensiones adecuadas del horno, ¿no? Si aún así
no ingresa en el horno, tenemos la opción de la doble inmersión. ¿Cuál es la doble inmersión? Es que la pieza se sumerge en el horno, se galvaniza la mitad probablemente y luego se gira y se galvaniza la otra parte. Es importante tener en cuenta que no es recomendable hacer doble inmersión en piezas muy delgadas, ¿no? Porque está sumergiendo la pieza dos veces y puede crear distorsiones en la pieza. La siguiente, por favor. ¿Cómo minimizamos las distorsiones? Como habíamos hablado inicialmente, es importante el espesor del material. Si tenemos espesores muy delgados, debemos reforzar, porque hay que tener en cuenta que el horno está a 450 grados, ¿no? Y si vamos a galvanizar una pieza de 2 milímetros de un diámetro de 1 metro, lo más probable es que se deforme. Entonces, estas consideraciones se los va a informar el galvanizador al inicio del proyecto, ¿no? Con los planos en la etapa de diseño, porque una vez fabricado va a ser bien difícil poder dar pues un galvanizado sin deformar la pieza. La siguiente, por favor. Este punto es muy importante, ¿no? La ventilación y drenaje, como les decía, en el galvanizado, las piezas cerradas no pueden ingresar al horno. Se recomienda la norma, la STM A385, donde nos dan las pautas para el diseño adecuado de la ventilación y drenaje de las piezas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los requisitos para las perforaciones? ¿No? Los orificios de drenaje y de venteo deben ser proporcionales a las dimensiones de los ductos, ¿no? Aquí en la primera foto podemos ver, por ejemplo, es un agujerito de media cuando el tubo es rectangular, probablemente aquí es de 8 pulgadas por 6 pulgadas. El agujero de drenaje, ventilación debe ser por lo menos el 25% de la sección del ducto. ¿Qué genera un agujero muy pequeño? Puede ser que no ingrese totalmente la pieza y flote y no se puede galvanizar, o va a demorar en ingresar porque el galvanizado es tanto por dentro como por fuera, la pieza va a demorar en ingresar en el horno y al estar mayor tiempo en el horno sometido a 450 grados puede deformarse o los recubrimientos pueden sobrepasar lo que pide la norma, ¿no? En exceso. Lo que va a causar es recubrimientos muy gruesos que probablemente se desprendan del acero. Entonces, es muy importante tener en cuenta o las recomendaciones de la STMA 385, donde nos recomienda qué tamaño deben tener las perforaciones para los ductos o tanques cerrados. La siguiente, por favor. Aquí es las recomendaciones de perforaciones en vigas y columnas. Como les decía, nada cerrado entra en el horno. Entonces, en lo que es vigas y columnas tiene que tener orificio de drenaje y orificio de salida de aire, ¿no? Son dos huecos por pieza. Aquí en esta estructura se le perfora en todas las esquinas para que pueda fluir libremente el zinc a lo largo de toda la pieza. Si no, se va a quedar en las zonas que están contraplacadas se puede quedar bloques de zinc, ¿no? Y la pieza no va a salir adecuada, ¿no? En lo que es tuberías, también tuberías, barandas deben tener perforaciones. Si están cerrados, los tubos tienen que tener agujero de drenaje y agujero de venteo, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí hice un cuadrito de recomendaciones para tamaño y ubicación de orificios. En donde dice sección transversal, son las diferentes secciones y tamaños de los ductos a galvanizar y las recomendaciones de las perforaciones dependiendo de los diámetros y las longitudes, ¿no? Aquí están secciones cuadradas, secciones rectangulares y cuáles son las perforaciones adecuadas para poder galvanizar correctamente. Este cuadrito se le pasa a los clientes en la etapa de diseño para que tengan en cuenta durante esa etapa las recomendaciones, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí hay
una foto de más o menos cómo es. Esta es una torre de telecomunicaciones y cuáles serían las perforaciones para el galvanizado. Estos son tubos, todos son tubos redondos huecos y como repito, ningún ducto cerrado entra a la cuba. Cada uno de los tubos tiene que tener los puntos verdes que ven ahí, son los puntos de perforaciones, uno arriba y otro abajo. Por abajo ingresa el zinc, por arriba sale el aire, ¿no? Y en la foto del lado derecho podemos ver que cuando ya la pieza está sumergida, cómo comienza a salir el aire, ¿no? Los vapores y permiten que la pieza se sumerja adecuadamente en el baño de zinc y pueda ser 100% galvanizada. La siguiente, por favor. Aquí hay un video, por favor, le das al video. Esos son el galvanizado de unas rejas. Estas fueron utilizadas para el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, el cerco perimétrico del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? 100% galvanizada todo el cerco perimétrico. La siguiente, aquí están diversas piezas, tenemos ahí una pequeña torre de telecomunicaciones, escaleras, tubos. El proceso por inmersión en caliente, el galvanizado, como les repito, es tanto por dentro como por fuera, ¿no? La pieza se sumerge 100% en el baño zinc y luego se extrae a una velocidad lenta de por lo menos 1 metro por minuto para dar tiempo al escurrimiento del zinc hacia la cuba. La siguiente diapositiva, por favor, Alfredo. Los puntos tocados anteriormente son para garantizar la calidad del galvanizado por inmersión en caliente. Pero también tenemos que tener en cuenta la norma ASTM A123, ¿no? Donde se tocan todos estos puntos. Y aquí son las recomendaciones de la norma para los diferentes tipos de materiales dependiendo de los espesores de dicho material. ¿Cómo se lee esta tabla? En la primera columna tenemos la categoría de material, que significa los tipos de material, ¿no? Estructuras, barras, planchas, tubos, barras de reforzamiento, son los tipos de material y en la fila, la primera fila, son los espesores de material y las subsiguientes son los espesores de galvanizados recomendados por la norma, ¿no? Entonces, en esta tabla nos dan los espesores promedio. Hay que tener en cuenta que la norma no te da un espesor mínimo, sino te da un espesor promedio. Estos son espesores promedio. Si nosotros requerimos galvanizar planchas de 3/8, como leemos aquí en la norma, buscamos en la parte superior 3/8, que es 9.5 aproximadamente, que sería la penúltima columna, ¿no? Y buscamos en la categoría de material donde dice plate, plancha. Entonces, ¿qué nos pide? 75 micras, ¿no? Entonces, así se lee esta tabla. La norma STM es una de las más usadas aquí en el Perú para lo que es galvanizado por inmersión en caliente. La siguiente diapositiva, por favor. Pero también podemos usar la norma ISO, ¿no? La 1461. La siguiente, por favor. Son muy similares, los espesores varían un poco, pero no hay una diferencia significativa, son 5 micras, 10 micras. La tabla es similar, la única diferencia es que aquí no diferencia entre categoría y material, simplemente acero mayor a 6 milímetros, acero entre 3 y 6 milímetros, acero entre 1.5 y 3 milímetros, ¿no? Es la única diferencia, son, como le digo, muy parecidas en norma, dependiendo del proyecto podemos usar la ISO 1461 o la STM A123. La siguiente, por favor. Aquí tenemos las referencias utilizadas para,
para lo que es el galvanizado, ¿no? La ASTM 385 es el estándar para lo que es las perforaciones, ¿no? Y la diapositiva, bueno, nos hemos basado en la AGA, en la guía de diseño, la asociación también, lo que es ATEG, la Asociación Española de Galvanizado. Recomendaciones hemos tomado para esta presentación. La siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado, se hayan podido conocer un poquito más sobre lo que es el galvanizado en el Perú y los sectores donde utilizamos, que realmente es muy amplio, como han podido ver, ¿no? Casi en todos los sectores de la industria. No sé si hay alguna pregunta respecto al galvanizado o alguna duda que haya quedado. Muchas gracias, Giovanna. Vamos a esperar las consultas del caso, por favor, para los que estén interesados en conocer algún detalle adicional a las explicaciones que ha dado la ingeniera Giovanna. Bueno, mientras tanto, le voy comentando, acá en el Perú, la industria del galvanizado por inmersión en caliente está compuesta por prácticamente 8 plantas que tenemos, de las cuales la mayoría de ellas, 7 están ubicadas en la zona de Lima, en la zona de Lima, Callao, en la zona de Lurín, y una de las plantas en la parte de Chimbote, que es, digamos, la planta de Sider. Estas 8 plantas son las que mueven aproximadamente un promedio de casi actualmente, entre 18 a 20 mil toneladas por año de acero galvanizado, ¿no? Que en la referencia nos da aproximadamente 1,5, 1,6 kilogramos de acero galvanizado por habitante, ¿no? Comparando con otros países, como es el caso de Chile, por ejemplo, donde la relación de el galvanizado de inmersión de caliente es más o menos de 6 a 7 kilos por habitante, ¿no? En Ecuador también la actividad del galvanizado es bastante importante y estamos hablando de 2,5 y a veces hasta 3 kilos por habitante, ¿no? Entonces, esto demuestra de que en nuestro país pues hay un mercado bastante importante, bastante amplio, digamos, de lo que debería ser el galvanizado, si es que se llega a desarrollar lo que estamos haciendo nosotros como Asociación Peruana de Galvanizadores y también como miembros de Galva Latina, pues de tratar de difundir al máximo todo lo que es la bondades de esta industria, los beneficios que se tiene desde el punto de vista, digamos, de durabilidad de la infraestructura metálica y también, por supuesto, los ahorros en los costos y en las inversiones, tanto públicas como privadas, que se tienen que hacer, ¿no? Como explicaba Giovanna, los rubros donde se utiliza bastante el galvanizado acá en el Perú son la minería, la parte de vialidad, en lo que es que transportes y comunicaciones, la parte de distribución de energía y distribución de comunicación, ¿no? Esos son, nos faltan varias cosas, por ejemplo, en el tema agrícola, ser parte digamos, de lo que en otros países, el caso de Argentina, el caso de Chile y México también, que ya están desarrollando las aplicaciones del galvanizado para lo que es la agricultura. Nos faltaría a nosotros esa parte, pues nuestra tarea de poder hacer la difusión en este sector importante, ¿no? ¿Hay algunas preguntas, Alfredo, por favor, para que podamos aperturar la parte de consultas? No, señor David, aún no hay preguntas. Por favor, se le pide al público de que puedan hacer sus preguntas, ya que ese tiempo lo hemos destinado para la ronda de respuestas, de preguntas y respuestas. Ok, sí. Mencionarles también de que estamos trabajando en la posibilidad de que acá en el Perú y en algunos otros países de la región también se desarrolle lo que es el mapa de corrosión. El mapa de corrosión es el elemento base para que cada uno de nosotros podamos conocer cuánto de galvanizado se necesita y dónde. Así que eso es una tarea bastante importante. Estamos viendo con algunas organizaciones del gobierno y algunas organizaciones privadas también para juntos salir.
Para Acá el hay, señor David sí, Williams, por tiene favor, una ahí está consulta. William. Por favor, adelante, William, con tu consulta. Me escuchan? Mucho gusto. Sí, ¿Qué tal, buenas William? tardes. Buenas tardes. Ingeniera, señores, un gusto. La consulta mía es la siguiente. Yo trabajo en una empresa que se dedica a lo que es fabricación de estructuras de almacenamiento, lo que conocemos como racks de almacenamiento. Algunas personas les llaman andamios, son estructuras que se usan en almacenes. Entonces, yo soy la persona que hace las visitas técnicas y en algunas ocasiones tengo clientes que, por ejemplo, tienen sus racks a la intemperie. Tengo un cliente, por ejemplo, que lo visité hace unos días atrás y tiene unos racks y su almacén es semiabierto y está pues ni a 100 metros del mar. Entonces, podría aplicar el galvanizado a las piezas que conforman el rack. Normalmente, pues, estos racks tienen, el acabado es en pintura electrostática. Entonces, ¿en cuánto se incrementaría el galvanizado? Porque tengo entendido que el galvanizado me parece que es un proceso caro. Entonces, yo le he encontrado que en el sistema, en todo lo que es logística de almacenaje, hay una oportunidad interesante en lo que es galvanizado, ¿no? Hace poco, por ejemplo, también participamos de un proyecto, bueno, no lo llegamos a tomar nosotros, pero este proyecto iba a consistir en colocar unos racks por Huaral en una zona que es totalmente abierta. Entonces es un ambiente pues que está expuesto a la intemperie y colocar un rack con pintura electrostática, nosotros los que trabajamos en este rubro sabemos que estos racks pues no van a durar mucho tiempo porque van a empezar a corroerse. Esa es mi consulta, ingeniera. Claro, ¿ustedes lo fabrican los rack acá en el Perú? O sea, ¿el Cor rack se arma o sí, son... se fabrica en el Perú, lo fabricamos y nosotros mismos lo armamos, hacemos el montaje y el acabado que normalmente tiene es en pintura electrostática porque por lo general los racks se usan dentro de una nave industrial, dentro de un almacén, pero hay Mi, con- ocasiones, sí, en las que están a la intemperie. Dígame, sí, ya, ingeniera. mi consulta es porque la única forma de que pueda tener una restricción es las dimensiones, ¿no? Normalmente, por ejemplo, yo puedo galvanizar ángulos de 6 metros sin problema. Si tus rack se pueden armar y son tipo ángulo o tubo de máximo 6 metros, no va a haber problema en galvanizarlo. Ni siquiera necesitas, si es fierro negro, no necesitas granallarlo, a diferencia de otro tipo de recubrimiento que primero tienes que granallar la superficie para poder pintar. El galvanizado con material en negro lo puedes galvanizar directamente y luego lo armas, ¿no? Entonces, ¿y qué espesores? Depende también de los espesores. Si es muy delgadito, habría que ver cuán resistente para evitar las deformaciones, pero si tienes espesores mayores a 2 milímetros y es de tipo angular o de tubo, no va a haber problema en galvanizar. Correcto, ingeniera. Sí, bueno, los postes que vienen a ser los puntales, lo que cualquier persona podría llamar las patas del rack, son de 2 milímetros y los largueros horizontales en donde se colocan los pallets, por lo general son de 1.5 milímetros y el acero es LAC. Pero si tiene algún reforzamiento, si es un tubo o un ángulo, no hay problema en el galvanizado. Ok, ok. Como te digo, los hornos, por ejemplo, acá los hornos en el Perú varían, ¿no? Desde 4 metros hasta 12 metros. El horno más, por ejemplo, donde estoy yo, donde yo trabajo, el horno tiene una longitud de 6 metros 40, 1,20 m de ancho y 2 metros de profundidad. La única restricción puede ser las dimensiones, como te digo, pero si lo puedes desarmar y me vas a entregar una estructura que es angular o tubular, no va a haber ningún problema, todo se puede galvanizar. Correcto, son desarmables. Muy amable, gracias. Complementando lo que dice William, también, por ejemplo, hemos galvanizado para lo que es la minería andamios, ¿no? Que también se arman, al igual que los racks para los almacenes, los andamios se llevan galvanizados porque al estar expuesto en construcción al concreto, eso se deteriora rápidamente la pintura. En cambio, el galvanizado le das un sistema dúplex y tiene mayor durabilidad.
¿no? Y los postes, por ejemplo, para semáforos, también se hemos galvanizado y luego se le aplica una pintura y tiene pues mayor durabilidad en el tiempo, ¿no? Muchas gracias nuevamente y pues dentro de poco anunciaremos una próxima actividad ya con la participación de algunos de los otros países de la región en cuanto a los temas de galvanizado por inmersión caliente que se están aplicando en cada uno de los países que estamos conversando. Ya vamos a tener participación de Chile, de Brasil, de Argentina, de Colombia también, Venezuela, que está también muy interesado en poder participar, y Ecuador. Así que dentro de muy poco nuevamente salimos a las redes con el anuncio de la próxima charla. Muchas gracias a todos y que les vaya muy bien.